Muy buenas y bienvenidos a Frikicine. Hola. Hola. Eh, Hoy nos acompaña Sora, una buena amiga mía, que me planteó un tema que la verdad me resulta interesante. Y es el de revisar o charlar un poco, más bien, sobre cómo el cine puede cambiar la sociedad o algunos de sus aspectos y cómo la sociedad también cambia al cine. Me parece algo muy interesante porque durante muchos años, ahora ya, digamos que ya no se nota tanto, pero sigue siendo uno de los principales motores culturales, el cine ha sido eso, el motor cultural, la forma en la que expresábamos una cultura. Y la verdad creo que puede ser realmente interesante charlar del tema. Lo vamos a hacer en un tono totalmente distendido, planteando preguntas o charlando, ella, yo y los que quieran por el chat. Y bueno, básicamente no somos grandes expertos. Yo he estudiado comunicación, pero no he estado ligado directamente al cine. Conozco algunos de los parámetros y tal, pero poca cosa. Y vamos simplemente a hablar de lo que sentimos nosotros en esos aspectos. ¿Verdad? Sí, Sí. una opinión más subjetiva, Ujú. no de experto. No es como, esto es así porque sí. No. Podéis seguir a Sora en varios de sus proyectos relacionados con la filosofía, ¿verdad? Aunque está Sí, trabajando en ellos aún, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Estoy sí, en sí, sí. proceso. Por eso no puedo decir el título todavía de sus proyectos, pero pronto, pronto. No tienen nombre, son misteriosos. Son misterios insondables. Bueno, y queríamos empezar charlando sobre cómo nuestra vida social, cómo nuestra sociedad, perdón, ha cambiado debido al cine y cómo se ve afectada, o viceversa, y empezar viendo cómo muchas personas literalmente ven su vida como si fuera una película, lo Ujú. cual es bastante interesante. El cómo hay personas que sufren lo que yo llamaría el síndrome del protagonista. Bienvenido, Famelai XXL. Eh, Tía. Bienvenido. Tienes un nombre espectacular, tienes un nombre XXL, sin lugar a dudas. Si tienes alguna Sí, pregunta, sí, si sí. quieres participar mientras hablamos, por favor, adelante. Para eso estamos aquí. Sora, ¿por qué quisiste plantear este tema? ¿Por qué? Porque continuamente cada vez que veo una película o una serie, me doy cuenta de que hay ciertas partes del argumento que se me quedan en mi vida o que modifican mi visión de la vida. Ujú. Entonces, es como que aportan valores. Y sin querer, yo también a veces caigo en el síndrome este que tú decías de que te sientes protagonista de una película en tu vida. Sí. Pues por eso. Quizá sea simplemente porque hemos vivido en una sociedad dedicada al cine, a la pantalla, a todo lo relacionado con lo visual, con lo audiovisual, ¿no? Vemos historias una y otra vez en las que en esas historias hay un protagonista definido que sigue una vida Mm. que además sería una vida ideal. Puede ser una vida de aventuras, puede ser un drama, puede ser lo que sea, pero pueden ser cosas que queremos vivir nosotros. Tal vez sea por ello. Sí, no solo eso, sino porque a menudo también te sientes como importante, por así decirlo, ¿no? Eres el centro. Y es más bien como sentirte como uno de los personajes que has visto en una situación Ujú. concreta. Y entonces ese repensar que da una película es el que tú te planteas. Que a lo mejor, pues si no hubieras visto la película y hubieras pasado por esa situación, pues no pensarías en eso. O no actuarías de esa manera. Por ejemplo, Por ejemplo. por ejemplo. mm, por ejemplo. La vida secreta de Walter Mitty, Ujú. por ejemplo, es una película o sea, cada vez que la ves, em, te impulsa a desatarte en tu vida o a hacer cosas que quieres, pero que las Ujú. tienes como guardadas ahí, en plan de sí, algún día ya las haré.
pero digamos que te llenan de energía para hacer cosas. Son películas que impulsan a hacer cosas, Sí. que las hay para bien y para mal. Pues sí, y Famelai XXL, se me atraganta mucho tu nombre, es un nombre XXL, vuelvo a decirlo. Ha dicho una de que podríamos decir no exactamente para mal, pero bueno, por ahí está la cosa, que ha mencionado El Joker, que es una película, es un auténtico peliculón, es impresionante, Ujú. pero es cierto que incluso hay mucha gente que se identifica con el personaje del Joker, hasta el punto de que incluso hemos tenido una desgracia, hemos tenido un ataque con armas en un cine debido a un personaje, a una persona que se identificaba con el Joker y que mató a bastante gente en Estados Unidos. Eh, es decir, que hay para bien y para mal. El ejemplo que me has nombrado, La vida secreta de Walter Mitty, es una película que a mí me fascina. Me encanta. Y que de vez en cuando la veo precisamente para animarme. Es como si el valor que mete esa película, precisamente de eso, de vamos a hacer algo, no lo dejes para dentro de 20 años. No sueñes con ello, hazlo. Mm. Es algo que me encanta. Es algo que me fascina de esa película. Sí, es algo súper positivo y demás. Pero con lo que has dicho del Joker, Mm. ahí me planteo una duda. Y es, la gente cuando ve una película y comete casos así, ¿es porque se siente identificada o es porque es demasiado fan del personaje que llega a pensar que puede existir? Yo creo Porque no es lo que. mismo. Yo creo que es. Sí, pero se acerca mucho, sobre todo en mentes que están desequilibradas. Eh, Mm. son fans o se identifican. No se te escucha bien, dicen. Voy a echar un vistazo a ver qué pasa con el audio. Pero es que puedo hacer poco. Puedo hacer poco con su audio. La verdad. Porque ella Pero está. se me escucha muy bajito o es que se Eso escucha es. mal. Acércate el micro. Acércate el micro. Vale. Eso es. Es que te tengo el volumen al 200% y sin embargo no se te oye a veces. Y es ¡Qué porque. bien! Es porque no tienes el micro cerca de la boca. ¿Vale? Vale. Es lo que tiene. En estos momentos de cuarentena es lo que tiene. Tenemos que trabajar mucho a distancia y no todos tenemos los mismos materiales. Tengo la fortuna de. Esto lo pillé de oferta. Materiales Pero. de pobre. Pero bueno. Muy buenas. Trenixjetics. ¿Sabéis que he hecho más de 10 directos y es la primera vez que se me están atragantando los nombres? Eh, muchas gracias, Trenixjetics. Tranchete para los amigos, pues Tranchete. Bienvenido. Y te Buenísimo. quería preguntar a ti y a Family. Te voy a quitar la X, lo siento. Las X te las voy a quitar. Vas a ser menos XXL. ¿Qué otros ejemplos podéis conocer de eso? De em, historias, vivencias en una película que os han inspirado para bien o para mal. O que incluso han seguido a alguien el ejemplo de esa película hasta el final. Yo os puedo decir un ejemplo terrible, muy malo, que es el de la película El Brujo, una película de los años 70 que, por desgracia, una chica norteamericana, en esa película hay un momento en el que el protagonista, que es un brujo malvado, no es The Witcher, que conste, eh, pues coge a un niño y lo convierte en un caldo, lo convierte en una poción, después de matarlo y hacerle barbaridades mil. Una niña, una chica, hizo lo mismo con su vecino, después de ver cientos de veces la película. Es algo que siempre me ha parecido bastante terrible cuando ocurre, pero volvemos a decir que hay ejemplos muy positivos, como La vida secreta de Walter Mitty, o como está diciendo Trenixjetics, Godzilla. ¿En Godzilla? Explícate. A ver, ¿has conocido a alguien con una obesidad muy mórbida que ha superado algún miedo destruyendo la ciudad de Tokio? ¿Se ha subido a alguien a un edificio? No, en Godzilla eso no pasa. Cierto, Ya la has liado. cierto, Ya la has cierto. liado. Me he confundido, mierda. Vamos a ver. Esta charla lo que queremos es eso, pues hablar un poco de cómo pensamos que el cine puede hacer que evolucione la sociedad.
o cómo puede hacer que una cultura en especial pierda fuelle con respecto a otra. Aunque eso estamos saltando un poco, pero bueno. Eh, Mm. ¿Cómo al ver una película nos inspira para hacer cosas en nuestra vida? ¿Alguna vez los que estáis en el chat os ha ocurrido? Sora, ¿a ti te ha ocurrido alguna vez? ¿Qué película te ha inspirado para hacer algo en tu vida? Película que me haya inspirado para hacer Mm, mi vida. Pues eso, la que había recomendado antes, que es La vida secreta de Walter Mitty, pero sí, que en general inspira para hacer cosas. Eh, es como muy motivadora, pero sin embargo también es decir que me ocurre otro fenómeno, que es te sientes triste, ves una película súper dramática, sí. te hinchas a llorar, pero eso te da un impulso a seguir con tu vida y a hacer cosas Cierto, nuevas y cierto. Pero es eso, un caso yo, contrario. eso a mí me pasa. Te voy a decir que a mí me ocurre con una película que en realidad también es la explicación para ese fenómeno, que es Inside Uh Out. -huh. Por cierto, Tranchete, a Barrio de Fernando León de Aranoa es una gran película y es normal que te haya afectado. Pero ¿en qué sentido exactamente? ¿Nos lo puedes comentar? A mí, Inside Out me generó precisamente mucha emoción, una emoción casi pura, ¿no? Directamente estoy emocionando, estoy llorando, estoy riendo, todo a la vez, pero no sabría ni identificar qué es lo que más domina, sino que me ocurre un poco de todo. Y en la película, si los que no lo hayan visto, que se tapen las orejas porque voy a soltar un spoiler en Spoiler. 3, 2, 1. En la película hay un momento en el que Alegría, el personaje de la Alegría, por fin se da cuenta de que el personaje de la pena es necesario, porque es necesario aceptar las penas para superar una depresión o un momento de ansiedad. El primer paso es aceptar que te ocurre y llorarlo. Y en las películas Sí, dramáticas, es como llegar al punto final porque más allá de ahí no puedes caer, solo puedes ir para arriba. Entonces, pues sí, pues sí. a mí eso me pasa con la serie de Penny Dreadful, que o sea, es una serie que te puedes sentir muy identificado con todos los personajes por la manera que tiene de tratarlos y la intensidad que tiene, pero sobre todo con la protagonista. eh, Tú ves que se esfuerza por salir de la miseria y demás, pero hay algo externo que siempre lo hunde. Entonces Vaya. es algo que creo que cualquier persona se puede identificar porque en algún momento de su vida ha pasado por ello. Claro, porque en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido que estábamos en el último paso, en el momento final, en ese momento de si me ocurre una sola cosa más me hundo del todo. Y sin embargo, al menos habitualmente, salimos de ese pozo. Y a veces incluso Sí, nos pasan cosas peores, pero logramos salir. Al menos normalmente, sí, por suerte. sí, Eh, totalmente. una, una película que ya entrando en el tema de qué ocurre no solo en los términos personales, cuando le ocurre a una persona en especial, sino a la sociedad. A mí una Ujú. película que me llama mucho la atención por por cómo puede cambiar completamente eh, cómo vemos algo es The Grand Showman, The Great Showman. La película que relata la historia del, digamos, primer artista circense de la historia, que se llama Richard Gauman, creo que era, no me acuerdo bien, y que actualmente mucha gente que ha visto la película piensa que era un tío genial, era alguien impresionante, y es cierto que era alguien que tenía muy buenas ideas, pero también es cierto que, con perdón de las palabras que voy a usar, era un cabronazo. Era una persona que su primer gran espectáculo fue coger a una antigua esclava negra y pedir entrada para verla. Era una señora de casi 90 años. Diciendo que esa mujer era la más anciana del mundo, que tenía 120 años y que había sido
creo que era niñera de Abraham Lincoln, creo que decía. O sea, era un auténtico majadero, alguien que se aprovechaba de todo el mundo. Y sin embargo ahora, la mayoría de la gente que ve esa película, que es genial, es una gran película, se piensa que el personaje de la película era igual al personaje real. Y ni mucho menos. Ahí estamos hablando de que la sociedad, la cultura ha cambiado un poco por culpa de una película. Eh, Famelai dice que ella se ha sentido más identificada con personajes de libros y videojuegos. Viendo películas soy más espectadora, no consigo la inmersión total. En los videojuegos, yo soy un gran jugador de videojuegos y es cierto que los videojuegos favorecen mucho más la inmersión. Yo me he sentido mucho más cercano a algunos personajes de videojuego que a personajes de película, pero por eso mismo estamos hablando del cine, porque el cine es un medio que hasta hace muy poco, hasta hace 15 años, 10, 15 años, era el medio de masas definitivo. Era el medio en el que se trasladaban nuevas culturas. Ahora es el videojuego, pero antes era el cine. La vida de Brian fue una que me marcó y es normal, es un peliculón. Es una película muy grande que además tiene muchísimos pequeños aspectos, sobre todo relacionados con la religión, que te pueden llegar a marcar o incluso cambiar de ideas. Yo siempre le achaco que a lo mejor mi caída en el ateísmo pudo estar relacionada, pero no estoy seguro. Tranchete, Sí, creo que bueno, a mí Barrio me influyó para entender un poco la sociedad. ¿En qué sentido? Sora, ¿qué ibas a decir? lo que iba a decir es que es muy fácil que un videojuego y un libro Sí, te sumerjan, porque en el videojuego básicamente estás tú siendo el protagonista. mm, Literalmente tú eres el que toma las decisiones. exacto. En un libro te lo estás imaginando tú a tu gusto. Por eso es, por así decirlo, en el cine, ahí puedes diferenciar una buena película y una mala película. Una buena película es aquella que no te hace evadirte de la película misma. Mm, Una mala película, que las hay. sí, Esa peli que estás en el cine y estás todo el rato mirando a ver cuándo se acaba. claro. O precisamente, bueno, hace poco tuve una auténtica disertación de... Estuvimos casi media hora por ahí charlando de la película Cats. Es una película Oh, Dios mío, sí. horrenda, horrenda, porque primero, no te puedes sentir identificado con ningún personaje. Segundo, no puedes hacer empatía alguna con ninguno porque desaparecen a los 3 minutos de conocerlos. Y bueno, es que es un descalabro absoluto. Como película mala, me parece terrible. Tengo que ver cuántos Razzies ha ganado, porque se me ha olvidado. ¿Cuántos anti-Oscar? Tranchete dice que creo que a mi entender me influyó para entender un poco la sociedad. Te hace identificarte con los memes de Twitter. Cats Limao. Pues sí, un poco. Oye, Eh, mira, para algo sirvió, ¿eh? para algo sirvió, para algo sirvió. Y me hablaste hace tiempo de Chernobyl, de la serie de Chernobyl, y de cómo puedes llegar a sentirte influido por ella. ¿En qué sentido te Ujú. ocurrió a ti? Bueno, Chernobyl creo que es un caso que todo el mundo conoce, por una o por otra, o Mm, ya sea en el colegio o cualquier sitio, pues sabes más o menos lo que pasó. Pero en el momento en el que ves la serie, que por cierto está muy bien, puedes notar realmente lo caótico que fue sí. y llegar a ponerte en la piel de, hostia, si eso pasase en mi vida, ¿qué haría yo? Bueno, Es como que vives esa situación realmente. bueno, piensa que no estamos yendo muy bien con esto del corona. Pero bueno, aquí no, el corona Almeida, digo, el corona pollas, está totalmente prohibido. No se va a hablar de él. Sí, sí, sí. Pero Sí, es sí, sí. cierto que puedes ver en Chernóbil, puedes ver una muy buena expresión de cómo una sociedad se puede hundir. De cómo Totalmente. una parte, una vida, pero no de una persona, sino de cientos de miles, puede desaparecer de un día para otro.
Y no solo eso, sino que además hay muchas veces que ves películas y dices, bueno, eso no va a pasar. Por Mm, ejemplo, un apocalipsis zombie. Eso no va a pasar nunca. O cosas así. Pero cuando ves películas basadas en hechos reales como Chernobyl sí. o otras cosas, te das cuenta de que es la vida real. Que Mm. no se han inventado algo y de ese algo alguien ha hecho algo de esa película. No, no, es que la película cuenta algo que realmente ha pasado. Bueno, y además de que, precisamente, mira, no iba a hablar del Corona Almeida, pero voy a decir una cosita de él, solo una. Antes, Famela y una mala, una buena película, tú sabes a lo que me refiero, Sora, se te pasa el tiempo muy rápido. Pues sí, en una buena película se te pasa el Mm. tiempo demasiado rápido. A mí una película en la que me pasó eso hace relativamente poco, fue hace un año, fue El Atlas de las Nubes. Una película que yo recomiendo una vez cada mes, más o menos, recomiendo a alguien esa película. A mí todas las veces que me ves. Cierto, cierto. Y no sé si la habrás visto y si no, te No, desconecto ahora. Bien, no ha sido necesario. Fijaos, si hay que ser mala persona para no conocer o ver el Atlas de las Nubes, que ha sido mencionarlo y se le sí. cae el móvil. Esto no es casualidad. Esto no No, es no, para casualidad. nada. Bien, el Atlas de las Nubes es una película que dura algo más de 3 horas. Cuando yo la vi por primera vez, yo estaba entendiendo el metaguión que había en la película, estaba embelesado. Cuando terminaron esas 3 horas y media, grité, ¿ya? O sea, se me había pasado en un suspiro y es que estaba embelesado, era... Pero bueno, chao, Famelai, muchísimas gracias por estar y espero que te suscribas y si no, bueno, pues que me sigas de vez en cuando. Normalmente hago gameplays, pero dentro de los gameplays, pues charlamos de cosas. Así que, Sí, de gracias. vez en cuando. Eh, Tranchete dice el ala de las nubes, pero ¿esto qué es? ¿Qué te pasa con el ala de las nubes? Ojo, ¿eh? Ojo, que hay un botón para banear. Busco, ¿eh? Lo busco. Bueno, vayamos al grano. El tema está en que, precisamente, que iba a hablar del Corona Almeida. Resulta que hay un libro que te dice casi justos los mismos pasos que ha seguido el coronavirus en lo que ha estado pasando. Ese libro ha basado una película que no se parece en una mierda al libro. Te vas a reír mucho, pero el libro es Guerra Mundial Z. Ah, cierto, sí. En Guerra Qué bien. Mundial Z, con el virus zombie, ocurren pasos muy parecidos e incluso se origina en una zona parecida. Eh, De hecho, de hecho, lo que hablamos es que a veces con situaciones que ponen las películas realmente, bueno, se inspiran, por así decirlo, no es que copien ni nada de eso. em, ya sea la sociedad o científicos, además, realmente cogen esas sí. ideas para crearlas. Bueno, sí, en realidad, sobre todo en la ciencia ficción, Mm, hay que tener en cuenta que muchas veces la ciencia ficción seria, llamada la ciencia ficción dura, en esa ciencia ficción suele ser escrita con un gran apoyo de científicos o por científicos directamente. 2001, ujú, Una odisea en el espacio, los libros originales, fueron escritos por el inventor del satélite artificial. O sea, mm, no era un cualquiera que se puso a escribir cualquier cosa. Por, claro. Tranchete, eh, genial que te lo hayas leído. Es un libraco. A mí me encanta Guerra Mundial Z. Tanto él como Guía de Supervivencia Zombie, que por ahí lo tengo. Lo debo de tener en el otro cuarto. Y son dos maravillas. O sea, además que me río mucho con ellos. Porque son libros de comedia, hay que tenerlo en cuenta. Me gustan mucho, me gustan mucho. En fin, volviendo al tema. Es normal que la gente se inspire en lo que lee, en lo que ve. Eso es normal. Pero lo que creo que la gente no tiene tanto en cuenta es cuando una sociedad entera cambia por algo Ujú, que, que ha visto o que está relacionado con una película. O que, aunque han pasado, son pequeñas influencias, pero ocurre. Especialmente yo creo que ocurre con la cultura norteamericana.
la, las formas de pensar de la sociedad actual occidental, de Europa y de España, beben muchísimo de la cultura americana. Pero es que la cultura americana es el cine. Es el cine, ni más ni menos. Totalmente. A mí, De hecho siempre se dice el sueño americano. Y sí, el sueño americano, cada vez que se refieren, es lo típico que sale en las típicas películas de tienes una casa, una familia maravillosa y cosas así. sí. El Y eso trabajo, el se da éxito todo laboral. por... Claro, y todo eso se ha dado por lo que se ha visto en las películas, en Y lo no que solo eso. reflejan las películas. A mí me resulta muy impresionante cómo... mira, llevaba varios días buscando un ejemplo de algo que realmente el cine haya impulsado muy fuertemente. Y he caído en ello hace media hora. El amor romántico. La forma de ver el amor desde un punto de vista Totalmente. romantizado hasta llegar a la toxicidad es una idea completamente impulsada por el cine norteamericano. Es una idea que Sí. es anterior, por supuesto, viene precisamente del romanticismo, pero es una idea que está hiperexplotada en el cine americano, en el cual es casi imposible ver una idea de amor que no sea esa, que no sea la de Sí. tú eres para mí, yo soy para ti, ¿no? La idea del amor como posesión. De hecho, está tan esquematizado Mm, que incluso cuando quieren meter, que últimamente lo hacen mucho, ya sean videojuegos, películas, lo que sea, relaciones LGTBI, sí, sí. lo hacen de una manera muy rara Yo te y digo cómo lo hacen. forzada. Es Lo hacen como, igual que los animes y los mangas. Con el uke y con el seme, que son las posiciones dentro del tema. ¿Nani? Dice Tranchete. Me refiero a eh, los uke y los seme en los animes y mangas en los cuales aparecen personajes homosexuales son, digamos, el que hace de más hombre y el que hace de más mujer. Sean lo que sean, ¿eh? Sean lo que sean. Las relaciones en los animes y mangas relacionadas con la homosexualidad suelen ser un auténtico desastre. O sea, no tienen nada que ver con la realidad y en el cine también ocurre mucho. Se pero las no solo simplifica eso, mucho. pero no solo eso, aparte de simplificarlo, es que te lo meten de una manera poco natural. Claro. Uno... Es como hacen destacar que hay un personaje Ujú, que pues no, que es mujer, pues le gustan las mujeres, pero te lo destacan de una manera completamente que dices, pero no es sí. necesario. Que incluso dices, pero ¿por qué? Es que a mí me gustan las mujeres. ¿Pero por qué? ¿Por qué llevas un cartel tan grande? Sí. Claro, eh, el tema es ese, lo que he dicho yo, de que en caso de dos mujeres, una va a ser más masculina y la otra más sumisa. Eh, no solo existe ese tipo de relaciones, existen las relaciones comprensivas, que no son tóxicas y son adecuadas. de ahí también Pero bueno, está el estereotipo de las lesbianas, por así decirlo. ¿Qué sí, pasa con los gays? ¿Qué pasa con cualquier cosa? exacto. Además lo has dicho tú con cualquier cosa. El, El otro día estuve viendo un programa de radio, sí, estuve viendo un programa de radio en la vida Ah, moderna genial. y que se transmite por YouTube. Y hablaron de que faltaban los estereotipos del cine en el coronavirus. Que no teníamos al científico loco, al niño que tiene las ideas pero nadie le hace caso, al militar que quiere bombardear, ¿no? El militar que quiere bombardear a lo mejor es Pedro Sánchez. El tema es, nos faltan kings con coronavirus. Pues sí, Tranchete, nos faltan. Eh, es eso, ya lo tenemos totalmente asumido. Como la idea en el cine, por dar dos ejemplos de personajes estereotípicos, está el personaje con perdón, que conste que es que se llama así, no es que me lo inventé yo el nombre, ¿vale? Pero se llama el negro mágico, que es un personaje, habitualmente es un personaje de color, que
da una enorme carga de filosofía barata en una película. Ese personaje suele ser Morgan Freeman. También lo digo. Por ejemplo, en Destino Final siempre sale Ahí es. el que entierra y demás, y hace las autopsias y tal. Y siempre es el señor que no se sabe por qué, pero sabe de qué va la vaina Sí. y les aconseja. Es que no se sabe es nada como más, si lo sospechara de forma natural. Es como el señor Miyagi. El señor Miyagi no es un negro mágico. No es un negro mágico. Porque un negro mágico tiene que aparecer, de ahí el nombre de lo de negro mágico, aparece puntualmente. Aparece en un punto de la película para explicarle a alguien cómo tiene que regir su vida. Básicamente algo que le hará cambiar el chip. Una muy buen ejemplo, lo he dicho, casi todos los papeles de Morgan Freeman puntuales, los pequeños. Los papeles puntuales de Morgan Freeman suelen ser de eso. Otro ejemplo de estereotipo en el cine que hemos llevado a la vida real es el de el del amigo sin interés, pero que tiene interés, o sea, que de nuevo está relacionado con el amor romántico. Es decir, la idea de que la amistad y la relación amorosa tienen una separación clara. En el cine norteamericano prácticamente siempre hay una separación muy importante entre una cosa y otra. Usibifan, muy buenas. Alex, ¿qué tal? Sé tu nombre auténtico. ¿Se corta el vídeo? ¿A alguien más se le corta el vídeo? Tranchete, ¿se te corta el vídeo a ti? Sí, porque yo estoy en directo, estoy viendo el directo, no tengo problema. Sora, ¿tú lo estás viendo bien? A mí se me corta, pero quizás sea también mi ordenador. Voy a ver. Si una persona ya dice que no le va bien, que le va bien, significa que que el directo no tiene problema. Ahora se me produce un error. Alex, lo siento, es tu internet. Voy a ver qué puedo hacer con el tema, pero puedo hacer poco. Puede ser su internet. Usibifan, amigo mío, ¿qué película te influyó en tu vida? ¿Qué película te ha llegado a el corazoncito? Ese corazón negro de orco que tienes. Qué bonito. No puedo bajar la calidad en este momento. Me es imposible. Porque ya estamos dentro del directo y estamos además, estoy además en modo pantalla completa porque no me reconoce el método de capturar pantalla. Hoy, no sé por qué. Esto es una lotería. Y digo orco con razón, que mira por dónde van tus orcos ya, ¿vale? Que los estoy pintando, que te relajes. Bien, El Rey León. Muy bien. ¿Y ¿De qué forma? ¿De qué forma cambió tu vida? exacto? ¿Cómo cambió tu vida El Rey León? Sora, siempre que hables, acuérdate de subir el micro. Cierto. Porque si no, no te van a ¡El escuchar. micro en la boca! Casi. Ahí se te ha oído medio que. Dice que fue la primera vez que lloró. Fue muy gracioso, le dijo a mi madre llorando. Le dije a mi madre llorando. Seguramente ahí había unos 2 puntos, pero te los has comido. A ver. Tranchete está diciendo orco negro mágico. Hombre, pues Alex es un poco orco negro mágico, sí. Sí. Además de que también se le ve puntualmente para que nos dé algún consejo que nos cambie la vida. Usibifan por fin ha terminado todo lo que ha dicho. Dice, fue la primera vez que lloré. Fue muy gracioso. Le dije a mi madre llorando, mamá, ¿qué le ha pasado al papá de Simba? Que está muerto. Papá de Simba está muerto. Otro punto que hablamos. Un segundo. 5. Vale. 5. Bienvenido o bienvenida. El show de Truman te marcó. ¿Y cómo te marcó? Explícanos un poco. Y es donde estaba el fenómeno de sentirte protagonista. Exacto. El mejor ejemplo. La verdad es que sí. O sea, de las personas que estáis viéndonos, ¿quiénes de vosotros
en algún momento se pensaba que estaba en el show de Truman. A mí me pasaba de pequeño. Sí. ¿Quién, quién ha pensado en algún momento que le estaban, digamos, espiando o que les estaban controlando de algún modo? Yo no valgo en esto, por razones que no puedo decir. Tú no, ¿no? Tú ya sabes que yo no. Ya te acuerdas, ¿verdad? Pues eso. A ver, por ahora U5 nos responde de por qué le afectó el show de Truman. Vale, Tranchete, en el show de Truman justo no, pero en el de Tranchete se me ha pasado por la mente. ¿Cómo? Tranchete, ¿te has comido el tranchete? No te hemos entendido. Usibifan dice que se sintió como en el show de Truman en alguna ocasión. Bueno, A mí también. a ver, Usibifan, a ti en muchas ocasiones te has sentido acosado, perseguido, sobre todo por mujeres que querían tu sensual Cierto. cuerpo. Pero ¿nos puedes decir exactamente por qué? Si hay otra ocasión en la que no esté relacionada con tu sensualidad. Mm, 5 dice, fue cuando empecé a darme cuenta de cómo, en algunas ocasiones, se prioriza en beneficios económicos frente a los derechos humanos. Y cómo las grandes compañías incurren en acciones faltas de ética. Pues sí, muy cierto. Usibifan creía que todos eran actores y eso que el show de Truman lo vi hace bien poco. A ver, es normal que creas que todos son actores, porque todos lo somos. Corre. chan, chan, chan. Eh, Oye, U5 dice que además eso, acciones faltas de ética o con un sentido de la ética distinto. ¿Qué opinas de lo que acabo de decir? U5. Vaya nombre. Te quiero, U5. Vuelve conmigo, suscríbete, haz lo que quieras. De verdad, me va a ¿pero encantar de qué cada... eres? Eh, hay varias. Hay incluso varias. Por ejemplo, Chernobyl. Uh -huh. Chernobyl. Sí que hay una parte que se inventa, pero hay Sí, otra que no. Y te das cuenta de cómo el beneficio económico, el beneficio de la posición social que tenían, eh, no les dejaba ser, o sea, acudir a lo más humanitario. uh -huh. Es decir, en Chernobyl, spoiler, en la serie tardaron como varios días en sacar a la gente porque no se lo creían y no querían Sí. dar parte de ello, porque si no los podrían meter en un conflicto mayor. En la Y realidad también ocurrió. claro, por eso digo que, por ejemplo, también en Black Mirror ¿Cierto? hay muchos capítulos que hablan de Black, ello también. en Black Mirror te puedes sentir muy identificado en algunas ocasiones. Usibifan dice, joder, es que yo veo el directo como con 10 segundos de delay. Bueno, está programado para que esté como con 10 segundos de delay. Desde que sale de mi PC. Así que creo que estás viendo el directo normal. Si tienes problemas de lag, lo único que te puedo decir es que quites todo lo que está relacionado con Internet, salvo esto. Por ejemplo, Steam, que a lo mejor lo tienes ahí alimentando, actualizando algo. Vale, U5, Fab por mi nombre random, normal, favorito. A partir de este momento te lo aseguro. Usifan, además de ser actores, creía que en todas las zonas de mi alrededor se creaban conforme yo me dirigía. Pero es que eso es algo que es propio del ser humano. El ser humano, hasta que no capta algo, literalmente hablando, no tiene una noción real de ese algo, aunque sepa mucho de ese algo. Por ejemplo, yo no he estado en Australia, pero yo sé la mitad de las especies animales que hay en Australia, me las conozco hasta casi todos sus datos. Sé un montón de Australia, pero al no haber estado allí, mi cerebro no puede ni siquiera asimilar el tamaño de las cosas y el aspecto real de Australia. Es imposible. Es algo Eso es algo absolutamente imposible. positivo. Eso es algo positivo del cine, que te lleva a querer visitar sitios que no has visto y Mm. que te hagas una idea al menos de lo que hay, porque ya sea en colegios, institutos o lo que sea, o libros incluso, sí que puedes haber leído información, pero hasta que no los ves, aunque sea
en una serie o lo que sea, hasta que no los ves, no te puedes hacer una idea. Claro. Tranchete, Obviamente si vas allí es distinto. claro. Tranchete dice que eso suena mucho a videojuego y es normal. Pero es que los videojuegos y el cine comparten algo muy, muy importante. Que en realidad en parte también compartimos con la vida real, pero de otro modo. Y es la sensación de que lo que ocurre en el mundo, en cualquier película o videojuego, en el mundo en el que se está conformando, parece como si solo se moviera o si solo se actuara en las partes en las que están los protagonistas o la gente, los personajes que están en la película. O sea, precisamente, eh, como no se les ve, carecen de importancia, por así decirlo. No, no sufren cambios. Por eso Mm. las grandes sagas son tan interesantes, porque por ejemplo, en El Señor de los Anillos, tú puedes ver cómo evolucionan muchas partes de un único territorio muy grande. Ves mucho, es decir, percibes mucho. Eso es lo importante, la percepción, el cómo percibes el mundo. Y nosotros solo percibimos el mundo que está a nuestro alrededor también. No podemos percibir todo el planeta, es algo imposible. Ni podemos percibir todos los aspectos que ocurren ni siquiera en una película. Un buen ejemplo de esto, y esta película os la voy a recomendar 100%, apuntadla por favor, aunque seguramente la mayoría la habréis visto, es El último gran héroe de Arnold Schwarzenegger, que es una película de acción que se burla de las películas de acción y además explica mucho de estos temas. Lo explica a través de que la historia va de un chico que va a ver una película, le dan un billete mágico y resulta que con ese billete mágico entra en la película. Y claro, se da cuenta de los problemas que hay dentro de la película de, oye, pero en esta parte, ¿cómo es que no hay nadie? ¿Y cómo es que llega una ambulancia en 30 segundos si hay un problema? Y cuando sale el protagonista de la película, sale al mundo real, con lo cual es muy gracioso porque es metacine, al mundo real y ve, creo que era un coche o tal, y dice, ¡pare! Y el coche se lo lleva por delante. Evidentemente, se queda, ¿pero por qué? Bueno, ¿y dónde está la ambulancia? Tendría que haber llegado ya. ¿Qué pasa aquí? Ese tipo de cosas. Mm, eso, cómo cambia nuestra percepción del mundo, es algo muy importante porque ocurre mucho en el cine y en los videojuegos. Ujú. Cambiamos nuestra percepción dependiendo del personaje. A ver, momento. Eso suena mucho a videojuego. Yo cuando veo que un servidor se cae y lo resuelvo con una llamada, puedo negar esa hipótesis. Pues cierto. No es Terminator T800. No, no lo es. Eh, a mí, Además lo que decía también sonaba mucho a Matrix, la sí. peli. Sí, es que Matrix también se relaciona con ello. Igual que muchas películas que se relacionan con los sueños. Porque eh, nuestro cerebro es muy tramposo. Y una de las cosas que hace cuando soñamos es que habitualmente vemos, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de la escalera, que es un ejemplo muy conocido. En los sueños, tú puedes ver cómo tu avatar, el ser en el que tú estás soñando, empieza la escalera y la termina, pero no ves el paso intermedio. Mm. En el cine ocurre igual. Es más, nosotros muchas veces soñamos así por culpa de la influencia del cine. Nosotros nos ahorramos el paso de la escalera. ¿Por qué? Porque no es importante. El cine cambia esa percepción y con lo cual también cambia la percepción del tiempo. Y Al igual que, como has dicho, con los sueños y tal, me ha recordado un poco las pesadillas y demás. Y mm, es como el cine ha cambiado, pero porque la sociedad ha cambiado, han cambiado en conjunto. Y es que al principio, cuando se inició el cine, la gente le temía a X cosas. sí, Poco a poco, el cine ha ido eh, haciendo que la gente se acostumbre a esas cosas y que les pierda el miedo, lo cual ellos mismos eh, a-
se han centrado en otro tipo de miedo Mm. y el cine, a su vez, se ha centrado en esos miedos para provocar ese sentimiento de miedo ¿Cierto? cuando ves una película de miedo. Claro, la Se alimentación de la que hablábamos retroalimentan. antes. Porque, por ejemplo, en el cine, uno de los personajes que más miedo ha dado a generaciones es Pennywise, el payaso de It, que obviamente está inspirado en el miedo a los payasos, Mm. que es anterior. Pero es que hay gente que no tenía miedo a los payasos, que ha mm, tenido cierto apuro o incluso miedo a los payasos por It. Y también, bueno, un buen ejemplo del tema de cómo se pueden insertar nuevas ideas está ahí en el terror. Por ejemplo, Mm. nadie tenía miedo a un ser como a un xenomorfo, a un alienígena, a un alien, el de Alien, hasta que salió la película de Alien. Es un miedo nuevo. Y hay gente, literalmente, que le tiene miedo a Alien, un ser que no existe. Los espíritus, por ejemplo. O sea, Exacto, yo no tranchete, hasta que lo veo a inventaron. gente. Yo no veo a gente de hace un montón de años cuando inició el cine teniéndole miedo a un espíritu o sabiendo lo que era un espíritu. Tenían a lo mejor una concepción de ello, pero no es No, ni de pues coña lo que. has dado con una de las pocas cosas que sí que los... Es más, el cine se usó mucho al principio por ilusionistas para, para hacer tomas de fantasmas. Ellos lo vendían como que habían grabado fantasmas. Igual que pasó con la Mm. fotografía. Que las fotografías de hadas y de fantasmas fueron muy abundantes en esa época. Se usaban los magufos, dice Tranchete. Pues sí, y hay muchísimas magufadas, pero muchísimas, muchísimas. Y en el cine, uff, a patadas. Pero un ejemplo muy importante de esto es el terror japonés. Uf, En nuestra sociedad, habitualmente no le tenemos miedo al pelo. El pelo, sí, cada vez que vemos el cine japonés, nosotros, occidentales, sí, lo vemos raro y extraño, pero realmente supongo que en el momento en el que ellos lo hacen, ellos mm, sí le temen a esas cosas. claro, es que ellos por tradición sí les tienen miedo a esas cosas porque además muchas simbolizan personajes de su mitología, que pasa igual en Mm, nosotros. mm, Tú a un japonés de los años 40, no me estoy yendo al principio del cine, sino a los años 40, tú le pones un payaso occidental puesto delante, proyectado, perdón, en una película, y él nunca ha visto un payaso de ese modo. O sea, si tú a un japonés de los años 40 o 60 incluso le pones a un payaso asesino, pues conocerá una nueva forma de miedo que antes no tenía. Pero no solo eso. mm. Un ejemplo de cómo se hace esto a propósito y con intención, es con la comida. Especialmente con el cine estadounidense. El cine... Estados Unidos es una cultura que se vende a sí misma. Y por cierto, mmm, para... Por supuesto, todos los que nos estáis viendo sois maravillosos, os quiero a todos, pero tengo un mensaje para cualquier cuñado que de casualidad nos esté viendo y no se haya manifestado, o para alguno que conozcáis, se lo dais de mi parte. Señor cuñado, eso de que el cine español está muy subvencionado y de que el cine norteamericano no se subvenciona, el cine norteamericano tiene un 50% de subvención. 50. O sea, prácticamente la mitad está subvencionado. Porque ronda, a veces es más, a veces menos. Es Pero decir, hay que comparar una película, o sea, hay versiones españolas de películas americanas, hmm, solo hay que ver la calidad de una y de otra. Alex grita ¡Facha! Bueno, ya me desmonetizan el vídeo. En fin, que el tema es que la industria americana del cine se basa en vender las ideas del patriotismo americano de una forma u otra. Y en casi todas las películas, hasta hace, digamos, relativamente poco, se hacía, pero a saco. Pero a saco. De una forma bestial. Y, y uno de los aspectos en los que se ve, pues es eso, la comida. ¿Quién no ha pensado en Nueva York? En una película en Nueva York y lo primero que dicen, bueno, van a ir a comer al barrio chino de Nueva York.
Van por a comerse supuesto. un perrito caliente cerca del World Trade Center. Vaya. Hasta el punto... Y no sé- ¿Puedo decir una cosilla? sí, Hasta el punto de que en las series de animación que vienen de otros países, como Fox Kids, o sea, como la cadena Fox Kids, les cambian la comida en algunas series. Si aparece mucha comida o lo que sea, la cambian por productos americanos. Podéis verlo en series como One Piece o Pokémon. Que es absurdo. Señores de América, esto es absurdo. Pero bueno, que eso me recuerda a que, no tanto por esa parte, pero por ejemplo, la comida oriental básicamente es de verla en anime y cosas así. Por eso sí. hoy en día la tenemos. Mm, Porque las marcas se aprovechan y dicen, ¿por qué no? claro. Bueno, y sin embargo, la verdad es que ha llegado poco a España. Porque también es Sí, verdad que el anime ha tenido, en España, la animación japonesa ha tenido siempre muy mal nombre. Y ahora es cuando sí. está empezando a despegar un poco. Tranchete me lo confirma, dice, ah, sí, en vez de arroz, donuts. Es cierto, y otras cosas. Cosas como cambiar un onigiri por un perrito caliente gigante. Que a mí me dejó loco. El onigiri también era gigante, pero bueno. Eh, yo creo que la apropiación cultural japonesa no es tan grande en España como la No, norteamericana, ni de sí, coña, pero es verdad que cada vez es más. Y bueno, es... O sea, a 34 segundos ha tardado en llegarte el mensaje, dice Usibifan. No, una cosa es cuando ves tú el mensaje y otra cosa es cuando lo leo yo. Échale. Y otra cosa es cuando lo ves tú en tu chat. Eso es para otro día. En una prueba de directo nos ponemos a ello y nos reímos. también he de decir que, o sea, ahora hay un montón de usuarios en Twitch o en Sí. Discord o lo que sea y se peta un poco, ¿eh? Está internet colapsado. Estamos fundiendo Netflix como si no hubiera un mañana. Es terrible. Y a la vez maravilloso que mucha gente está conociendo cosas que si no, no vería. Y eso sí que me gusta. Mm, Pero es cierto que con el tema de la apropiación cultural, del cómo se expande una cultura, puede parecer que es una tontería. Sobre todo la aculturación. Aculturación es cuando contaminas a propósito otra cultura con aspectos de la tuya. Esto en Norteamérica, ¿por qué lo hacen? Pues muy sencillo. Porque al igual que ocurre en Japón, que son también muy interesados en este tema y hacen lo que pueden por ello, cuanto más tienes de tu cultura en otros países, más vendes y más exportas. Y sobre todo, por ejemplo, ¿quién no ha visto una Coca-Cola o una hamburguesa en una película? mm. Usibifan dice... También, Ah, vale. Nada, nada. Continúa. también es un truco que se suele usar en las películas para que consuman más ese producto en la vida real. Claro, es que es justo a lo que me refiero. Lo que me refiero es que Mm, precisamente tú estás generando que las empresas de tu país que ya comercializan esos productos puedan exportarse con mayor facilidad. Y eso claro. lo hemos visto en Porque nunca te van a McDonald's poner toda la vida. una receta americana que tenga una pinta horrible. Y más si estás en el cine. Te van a poner algo que Mm. después diga, oh, tengo hambre. Y entonces tú salgas y te vayas a un McDonald's, a un Burger King Pero o además algo has así. dicho una cosa muy importante. Receta. ¿Receta? Yo no he visto recetas Una casi nunca. receta. No, pero eh, precisamente por eso lo digo que es muy interesante. ¿En cuántas películas has visto tú una receta? No, vamos a hacer una hamburguesa casera. No, vamos a no, pedirla a Burger King. sí, Y nos traen una hamburguesa de fotografía. por supuesto. Claro. Dice Usibifan, en Pokémon Ash cayó rodando con un bocadillo gigante que rodaba a lo largo en vez de a lo ancho, sin deshacerse, que en realidad era una bola de arroz o un queso que ya no me acuerdo. Es una bola de arroz, es un onigiri. ¿No? ¿Era onigiri? Sí. Sí, Por sí. cierto, tengo que hacerme yo unos de fresa que están muy ricos. Y que tú no vas a pillar sola. Pues Qué mal.
El tema es Horrible. ese. Eh, lo importante es, ahora vamos un poco al kit de la cuestión, gente del chat, aunque en realidad aquí estamos para charlar. Mm. Eh, ¿Vosotros qué opináis con respecto a este tema? Lo primero que voy a proponeros. ¿Creéis que la cultura española se vende adecuadamente en el cine? Una pregunta interesante. Sobre todo porque, bueno, al menos bajo mi opinión, lo que más se produce de cine español últimamente es la comedia que se basa en enfocar al español y sus diferentes lugares, tipo Andalucía, País Vasco, Mm. catalanes, etc. 8 apellidos vascos, ocho Se, apellidos catalanes, sí, sí. se estereotipa mucho a la persona Mm. y comedia, que se basa en reírse de eso. Mm. Sin embargo, uno de nuestros mejores productos de animación en los últimos años ha estado candidato a los Oscar, que fue Klaus. Lo gracioso es que en Klaus no se ve nada español. No se ve nada español, nada. Y es de un Eso. estudio español. Tranchete, no creo. Andalucía se vende fatal. Sí. Oh, Yo horrible. acabo de Vamos, no te acordarme. dan ganas de ir a Andalucía. Acabo de acordarme de la que se vendió como la primera película de anime hecha en España. Que se llamó Gisaku. Vale, Con G. ni Gisaku. idea. Ahora lo escribo en el chat. Era una película que nació con muy buen propósito. Ahí lo tenéis, en el chat. Nació con muy buen propósito y que se nota cuando tú ves la peli, es una peli de animación, tú notas que ha habido un momento en el que de repente alguien les ha dado un montón de dinero por hablar de España, pero hablar Sí, muy sí. mal. Y no digo de que hablen mal literalmente de España, es una porquería, no. De hablar como si la película fuera un documental de Canal Sur. O sea, es una película de anime que habla de un samurái enterrado en España, que es posible porque hubo samuráis en España, eh, y de ciertas cosas que empieza de una forma interesante y empieza a vender cosas como el Quijote y tal, en plan, llega un momento en la película en que hablan del código Cervantes. Vale. Y tú te quedas, ¿por qué? ¿Por qué habéis fastidiado una buena idea? O sea, yo creo Ya. que no sabemos vendernos bien, pero porque en las películas en las que hablamos de España, o no lo hacemos de la España actual, de mucha guerra civil, o no hablamos de España literalmente, sino que simplemente hablamos de los personajes y tal. Almodóvar habla de los barrios de Madrid, como mucho, Mm. pero no suele. Pero es que es eso, es porque el cine español tiene que hablar de España. No, no, sí, O sea, puede no he hacer dicho que sea una buena o una mala idea. simple, Ojo. puede hacer simplemente, sí, pero es eso. Y me refiero que muy pocas series que yo conozca o películas españolas eh, no meten a España en algún sitio. Además que lo gracioso, Aunque te cuenten una historia, da igual, te meten a España ahí con calzado. ¿tú sabes cuál es una de las mejores representaciones que he visto de España en una serie? ¿Cuál? En Avengers, en Agentes de Shield. Tú sabes que en Estados Unidos tienen ideas muy equivocadas, por regla general, con España, pero muy equivocadas. Sí, sí, sí. O sea, De no sé hecho, si, muchas veces mencionan a México. sí, no sé si habéis visto Misión Imposible 2, creo que era, en la que pegan fuego a un santo de Sevilla, porque lo confunden, o sea, confunden las fallas con la Semana Santa. Y tú te quedas, y dicen una cosa de, queman a los santos porque así dicen que van al cielo. ¿Qué? Pero bueno, o sea, es que se les va la flapa de una manera impresionante. Bueno, pues hay dos personajes en un coche y en teoría están en Sevilla. Muy bien representado. Yo creo que era Sevilla literalmente. Y Tranchete ha dicho, ¿qué? Pues sí, eso fue lo que yo dije. Están en Sevilla, ¿vale? Y uno de los personajes, que no es el protagonista es Coulson,
le dice a Coulson, le dice, vaya, no hay nadie en la calle, eran las 4 de la tarde. Dice, esto de la siesta obligatoria debe de ser muy relajante. Y Coulson lo mira y dice, y esta es la razón por la que digo que está muy bien representado, dice, no es obligatoria, pero da mucho gusto. Y tú, ole. Ole, nunca mejor dicho. Recuerdo que había un juego que era de Resident Evil, que supuestamente estaba grabado en España. Resident Evil 4. Grababan en Panchito. Sí, sí. Ahí está, el extranjero. Vamos por él. ¿Cómo era esta? ¿Cómo era esta? ¡Ay! ¡Ay! ¡Detrás de ti, maldito! Era... sí, a ver, estaba... En teoría estaba ambientado en un pueblo de Granada, pero yo creo que esa Granada estaba en pleno México. Pero ahí, justo ahí. Sí, y además, no sé, yo diría que más que España, por la ambientación, yo la habría ambientado en Varsovia, porque además el aspecto no era precisamente... Eso, para ser Granada, había poca nieve, si es invierno, mucha agua, si era verano, y no sé, era muy raro todo. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Importante con todo este asunto. Bueno, volviendo a ese tema, como vemos, la aculturación, sobre todo en los grandes motores del cine, como es Estados Unidos, como es en menor medida Japón, ahora China, intentan meter, lo que intentan es meter ideas de una cultura y venderlas en otras. O publicitar de alguna forma el país, aunque no te des mucha cuenta. A veces mucha, pero en Estados Unidos normalmente es muy descarado. Sí, pero poca gente pienso yo que da cuenta. Porque ya están acostumbrados a ese tipo de cine. Claro, pero precisamente ahí está el tema. Si estás acostumbrado, te dejas inyectar. La información entra. Oh, mira, ya están saludando a la bandera americana. Sí. Y ya está, ¿no? Vale, ha entrado la bandera americana. Es como decir, en nuestro país siempre va a ser mejor. Pero no solo nuestro país, nuestra cultura. Y al final otras culturas se ven afectadas o incluso absorbidas. Totalmente. ¿Es lo que piensas tú también? Sí, es como siempre están dando, siempre enseñan la tuya y que dentro de la tuya incluso no hay otras. Que es algo estúpido. Ups. Ups, que es que te estaban oyendo dentro de una cueva, Sora. Ah, genial. Es que vivo en ella. Pues que sí, que todo gira, es como si el cine, todo gira en compre mi producto, mi país es mejor, como una herramienta de marketing de sus propias empresas y de su propio país. Sí. Para que pienses que su país es el primero y es el mejor del mundo. Tranchetti te acaba de contestar con un ¡Arriba España! Me parece muy bien, sí. Enlazando con el siguiente tema. Y es que, al menos, esto ocurre sobre todo en el cine de masas. Sí. Y ahí está el tema. Existe el cine de masas y el cine... hay alguna gente presuntuosa que lo llama el alto cine. Yo soy crítico de cine. O lo intento. Y los críticos de cine suelen tener un problema. Yo suelo caer en ello a veces también. Pero bueno, es lo que tiene ser humano. A ratos. Y es que somos seres muy egocéntricos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que la gente lee o ve nuestros productos. Nuestras opiniones están para el mundo. Es decir, que nuestra opinión es importante. Eso debería de darnos una cura de humildad. Deberíamos de decir, bueno, pues si nuestra opinión es importante, debemos de alimentarla mucho, tener mucho cine,
de todo tipo y no encasillarnos. Pero por desgracia, muchos de mis compañeros, no todos, hay grandes profesionales, pero muchos de mis compañeros tienen el pequeño problema de que se suelen encasillar mucho en el cine de autor, como se suele decir, el cine, el alto cine. Yo lo llamo el cine crítico, porque literalmente es eso. Es un cine que muchas veces busca ser un cine más íntimo, una obra más centrada en contar una auténtica historia, y es un cine maravilloso, es un cine que debéis ver, pero si te olvidas del cine de masas, yo pienso personalmente que no haces una buena crítica. Y el tema es, Mm, ¿por qué el cine de masas siempre tiene tanto éxito en comparación con el cine de autor? Precisamente. claro. ¿Y por qué, por así decirlo, por qué la gente que ya tiene un nombre en el Mm. cine de masas no aprovecha para hacer cine de autor, Ah, para muchos lo influir hacen, a muchos lo estas masas? intentan. Muchos lo intentan, ¿eh? Un Muchos, ejemplo. muchos lo intentan, pero Steven Spielberg. Y, bueno, aunque Steven Spielberg no solo lo intenta. Steven Spielberg, si quiere hacer cine de autor, hace lo que quiera. Lo que quiera. O sea, es increíble. Es un mago. Es un mago. Ahora va a hacer una nueva película, una nueva versión de West Side Story. Y Ujú. hace poco en un directo comenté que, que ahora que nadie quiere hacer musicales porque Cats se los ha reventado, pues Spielberg ha dicho, oye, que voy a hacer un musical que es un remake de West Side Story, una película que se llevó 10 Oscars. Vamos a hacer mejor una película que se llevó 10 Oscars. Que le han dicho las productoras, tenga usted, adelante. Spielberg es imparable, es así de simple. El tema está en que dice Tranchete que porque es malísimo. ¿El que es malísimo? Perdona. ¿El cine autor? ¿El de masas? Sí, claro, yo creo que igual también Eh, confunden lo que es cine de autor y cine de masas. sí. Cine de masas, por ejemplo, es cualquier película de Marvel. Es un cine que cualquier tipo de persona va a verlo. Es el producto masivo. Cine- sí, el cine de autor es un cine un poco más raro que la gente vaya a verlo. Por ejemplo, eh, Cine de autor puede ser, a pesar de que no es exactamente cine de autor porque tiene un gran presupuesto, El pianista. La película del pianista es un peliculón brutal, impresionante. Tú la ves y te cambia la vida. Te la suele deprimir, por cierto, pero te la cambia. Es una gran película y es una película de autor, es una película íntima. Él dice que estaba metiendo Tranchete cizaña sobre el cine de autor. Pues yo te digo que en el cine de autor normalmente es muy bueno, es verdad que es muy bueno. Pero a lo que me refiero es precisamente a eso. ¿Por qué la gente prefiere el cine de masas, que a veces no es tan bueno en unas cosas o en otras, pero en otras puede ser mejor, que el cine de autor que todo lo que haga lo va a hacer normalmente, hay excepciones también, de la hostia? ¿Vale? Normalmente una... también pienso que también pienso que se invierte más en promocionar y publicitar el cine de masas. Es decir, Ujú. mucho cine de autor, la mayoría de la gente no lo conoce. O sea que Pero sí que es verdad que he visto casos en los que si han ido a verla, han visto la peli y después han dicho no he entendido lo que me han puesto y no van más, sí, pero es que ya de por sí tampoco se promociona. eso es cierto. O sea, tú lo enlazas con la publicidad, con el tema de que directamente vamos a ver de lo que más hemos oído hablar, de lo más viral. Creo que es más fácil llegar a un cine y decir, ah, pues me he visto ese tráiler que me ha salido en YouTube o ¿Mm? me ha salido en la tele y un nombre tan desconocido, pues no. Eso lo ves quizás otro día. Si lo ves, No lo vas a ver. no lo vas a ver. Todos sabemos que no lo vas a ver. Todos sabemos que no lo vas a ver. No lo vas a ver. El, pues es cierto. Por lo menos por mi opinión, yo opino lo mismo, que precisamente el cine cambia con respecto a... ¡Adiós! ¡Otra vez el móvil! Volví, Ya van dos veces. Ya van dos espérate, volví, veces. ¿se me ve? Sí, sí, has vuelto, has vuelto. Vale, yo no me veo, pero vale.
¿Tú no te ves? No, no me veo, espera. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Bueno, me tendré que buscar otro acompañante, ven. Vamos a ver. Bueno, da igual, no te veo. Hablo a la cámara sin Ahí está. verte. No pasa nada. Tranchete dice que F. ¡Hala! Venga, y ahora te has puesto así. Bien. Vuelve a Oh, ponerte por así, favor. anda. Vale. ¡Premio! Bien, ¡Yujú! mira, Ahora sí. mira, esto es el colmo del friquismo. En la taza de Star Wars, en la taza de Star Wars, que no se ve bien lo que está, pero es una la X, voy a poner a Koro Sensei de Vale, ya. Asesinato en Classroom, ¿ves? Y aquí tenemos al cabezón. Para no Eh, darse un spam ni nada. no, no soy nada fan de ello. No. No. Hablando de publicidad. Pues oye, ayer hablé de la serie, precisamente. En fin, em, lo que quería decir es que es cierto que precisamente vemos lo que nuestra sociedad nos está vendiendo. Así que es la pescadilla que se muerde la cola. La gente que hay alrededor nos recomienda películas que son, como de nuevo estamos diciendo, trozos del mundo, trozos de visiones que vamos a ver, que vamos a consumir y vamos a asimilar. Pero creo que con el nacimiento, comillas, comillas, porque ya hace muchos años que existía, de Netflix y HBO y cosas así, sí ¿Mm? que te meten cine de autor y sí que lo ves porque después de ver primero el cine de masas, Sí. buscas qué más veo y entonces te encuentras esas películas. Sí, pero cuando a ti te saltan en las recomendaciones en Netflix cine, digamos, de eso, más íntimo, más centrado en dar un producto de una mayor calidad narrativa, sobre todo, y visual, eh, habitualmente la gente, si no le interesa, o sea, es verdad que a veces logra vendértelo, pero hay veces, hay otras que incluso te lo chocan. Es más, a mí llega un momento en el que me contaminan con tanta publicidad que a mí me echan para atrás. Un ejemplo es una serie de animación en Netflix que se llama Beastars, que como yo veo mucha animación, pues me la estaban recomendando una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y yo ya dije, no quiero verla. No quiero. Un día estaba tan cansado, digo, y tan aburrido de todo, y estaba preparando un programa sobre animación que con unos cuantos compañeros, y dije, pues mira, voy a verla. Por puro cansineo, voy a verla. Y digo, fue gracioso porque además ese día no me había salido. En los comentarios ni en la publicidad, no me había salido. La vi y, Dios mío, qué pedazo de serie. Es brutal, precisamente porque es... pero precisamente porque es todo lo contrario de lo que te lo venden. Te la venden como una serie de acción y en realidad es un drama. Y es un drama estudiantil, muy curioso. Muy, muy, muy curioso. Os la recomiendo, por cierto. Pero ese es el tema. Hay muchas veces que para ver cine de otro tipo en España, muchas veces nos lo han tenido que vender de otro modo. Un auténtico peliculón que tenéis que veros 100% es... a ver si me sale el nombre en inglés. Es Eternal Sunshine of Spotless Mind. En español le pusieron el nombre Olvídate de mí. Que fue en plan... ¡Vaya! Sí, Y la vendieron como una comedia de Jim Carrey. No es una comedia, sí. es un No, drama sí, yo lo he visto. maravillosa. Es impresionante. Vedla, por Dios, vedla. Y aquí la vendieron como una comedia. Otro ejemplo, una película que era un cuento de fantasía, muy bonito, que no tenía nada de terror, la vendieron como una película de terror. Y eso fue lo que se la cargó. ¿Cuál? La joven del agua. Mm, ¿La conoces? me De, suena, pero creo que no lo he visto. de Michael Shanalaman. No sé si lo he pronunciado bien. Los nombres indios no me salen bien, lo siento. Ya, sí. Que por cierto tiene películas muy buenas. Shalalaman tiene películas muy buenas y tiene alguna que otra pifia.
De hecho, por ejemplo, Dice eh, Tranchete que es Shashaman. También, también. por ejemplo, si no recuerdo mal, es quien hizo la saga múltiple y toda esta Sí, movida. fantástica. Y es una película de héroes que nadie se espera que sea una película de superhéroes. Nadie se lo espera. Y te lo cuenta de otra manera que no te lo cuentan pues Marvel y movidas así. Mm. Y creo que tienen menos fama. Tiene, a ver, lo que tiene menos fama es la trilogía completa. Hay muy poca gente que conozca que es una trilogía. Hay mucha Mm, gente que piensa que es solo El Protegido, que es la primera. mm, Eh, y las demás, las otras dos, que son Múltiple y Cristal, no las conocen. sí. Y son peliculones. Son peliculones. Son lo mejor que ha hecho Shyamalan. Y dice Tranchete De que no es lo hecho, que ha dicho él, mi. Pues me da igual. de hecho, Múltiple te lo venden como una película independiente de cualquier cosa y que es Sí. una película de terror. Ujú. Que claro, si la ves sola dices, ¿qué mierda de terror es este? ¿Qué está pasando? Pero si ves la saga, dices, hostia, Es que ahí pues está sí, la tiene cosa. sentido y mola. Claro, Eso es una saga de películas que se alimenta a sí misma y que si no la ves sí, completamente, no puedes entender realmente bien qué pasa. Cristal quizás sea la excepción, porque Cristal se deja entender muy bien por sí misma, pero no puedes entender el trasfondo de los dos personajes secundarios en la película, que son el protagonista de Múltiple y el protagonista del Protegido, precisamente. claro, es como si ves Múltiple y, spoiler, en la escena final sale el del protegido. Si ves solo el Múltiple dices, pues no sé qué tiene que ver que haya salido aquí un señor. Exacto. Y es que están totalmente conectadas. Otro ejemplo de este tema, a ver, películas que... Las películas que habitualmente van a los Oscar, casi todas, suelen ser películas que intentan precisamente ser de una enorme factura técnica, que es lo que suelen tener las películas de masas, pero a la vez de una enorme calidad argumental, de guión. Intentan ser potentísimas en todo, son las excepciones a esto. Ujú. Pero las películas que se hacen para los Oscar muchas veces están literalmente hechas para ganar un Oscar. Es decir, se busca una película que se sabe que tiene ciertos aspectos que pueden gustar. Por ejemplo, muchas películas ganadoras de los Oscar tienen la tónica del biopic, del vamos a ver un personaje y todo lo que se entrelaza con él de una forma extremadamente realista y normalmente relacionada en parte con la historia americana o con algo relacionado con bajos fondos o con, por ejemplo, el irlandés, historias que pueden ser muy profundas y que incluyan violencia, pero incluyan también no violencia literal, no tiene por qué ser violencia literal, sino hablo Ujú. de momentos traumáticos, de violencia argumental. Y que sin embargo, pues eso provoca que los Oscars pasen cosas como Mad Max. Que Mad Max fue una película que se llevó chorro mil Oscars, creo que fueron ocho, y no se llevó, fueron seis u ocho, no me acuerdo bien, y no se llevó el de mejor película ni el de mejor guión, sabiendo todo el mundo que se tenía que llevar el de mejor película mínimo. Pero todo el mundo. Ya. ¿Por qué? Porque la Academia de Cine norteamericana es muy grande. Hay muchísima gente de todo tipo. Pero los que pueden votar para los Oscar son solo aquellos que tienen ciertos aspectos. Y esos aspectos, cosas como llevar tantos años en la industria y ese tipo de cosas, provocan que estemos hablando de, habitualmente, varones mayores de 65 años. Qué bien. Eso es, pero que estoy hablando de, no es que sean dos o tres, estoy hablando de miles de personas, miles, todos con el mismo rango. Y prácticamente todos norteamericanos. Karma Crow dice, mentira, todos son falacias. Karma Crow, bienvenido, muchas gracias por estar aquí y dime, por favor, cuál es la película que más te ha influenciado, si es que hay alguna, en tu vida.
llamándote Karma Crow, algo sospecho. Pero ¿puedes decirme cuál es la película que más te ha influenciado? ¿Y por qué? Sí. Dice que lo debo de saber. Yo lo sé, pero yo a ti no te conozco en este momento. Yo no sé quién eres. Eres un auténtico desconocido. No te quiero conocer. Karma Crow es un gran amigo al que le debo 2 meses de Netflix. Y que debo ver en cuanto pase la cuarentena. Tenemos que hablar mucho. Karma Crow dice El Cuervo, Matrix. Ha dado 2. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. Aquí mi compañera, la de aquí, me está diciendo El Pucuá. Dime. Mientras tanto, seguimos. Creo que ya hemos tocado todos los palos que queríamos tocar, ¿no? Bueno, hay un palo que no. Y es ¿Cuál? como el cine ha predicho cómo iba a ser la sí. realidad. Sí, este es un detalle. Tipo Blade Runner. Sí, este es un detalle divertido que queríamos poner al final de. Y que queremos opinión, por favor. Películas que. Es más, esto lo voy a cortar. Y vamos a convertirlo en un vídeo distinto cuando lo haga en YouTube. ¿Vale? ¿Te parece bien? Vale. Vale. Así que no os impresionéis de algo que voy a hacer ahora, que es despedirme y luego voy a volver a presentarme. Es para YouTube, ¿vale? Para la gente de YouTube, entendedme, que es que si no los cortes es muy jodido. Así que, muchas gracias por estar aquí y hasta pronto. ¡Pero no os vayáis! Bien. Voy a beber agua de paz. Pero también tienes que saludar. Sí, va, pero un pequeño saludo es. Vale. Muy buenas y bienvenidos a Friki Cine, a un Friki Cine casi afónico. Llevamos mucho directo y me acompaña Sora. Hola, ¿qué tal? Hola. Y hoy vamos a... esto es otro trozo de un directo que hemos hecho, que estamos haciendo en Twitch y que para colgarlo en YouTube lo vamos a dividir en 2 partes. Y esta es una sección pequeña de... Vamos a preguntar al chat y vamos a hablar nosotros de películas que hablaron del futuro y la cagaron. No vamos a hablar de predicciones, lo hace todo el mundo. Película que predijo el coronavirus. Película que predijo la llegada al espacio. No. Vamos a hablar de películas que la han cagado. Las que fracasaron. Sí. Las que han dicho, mira, para el 2032 vaya a tener coches voladores. Estamos en el 2032 y no hay coches voladores. ¿Dónde están mis coches voladores? ¿Dónde están? Sí. Pues eso. Vale, Karma Crow está respondiendo a una cosita de antes de que lo que le marcó fue la historia de amor y venganza en El Cuervo. Y en Matrix le marcó un antes y un después en los efectos especiales. Vale, Tranchete dice que entonces los Men in Black usaron la pistola de olvidar. Pues sí, hemos usado la pistola de olvidar y ahora estamos de nuevo aquí. ¿Los Simpsons no valen? Sí, los Simpsons tienen película. Así que, además, que aquí hablamos un poco de todo. Series, películas, videojuegos. No hay problema. Sora, ¿qué película crees tú? Blade Runner. Blade Runner. Pero Blade Runner, ¿en qué año se basa? ¿En qué año se basa la historia? En 2000 algo, 40 y algo, pero no tienen nada que ver. No vamos a llegar. 40 y algo. Por ahí puede andar, sí. Aún así, toda la visión que tenía, es decir, ya tienen que correr mucho para que se parezca la vida real a eso. Pues sí, pues sí. Decir, un buen ejemplo... Dime. En Blade Runner ya han llegado a otro planeta. Eso es cierto. En Blade Runner hecho, hay colonias en Marte allí. Y la Luna. Sí, de hecho viven allí. Claro. También utilizan coches voladores que no tenemos. ¿Qué más? Bueno, los replicantes y todo eso, que ni de coña. No, lo de los replicantes creo que no llegamos. No. Ya. Es que esta señora, de verdad, me encanta esta mujer. Es una persona genial, pero tiene un detalle impresionante. Es muy floja. Y dice, ¿puedo tener el brazo así?
Vale, pues lo tengo así. Claro, cuando hables, porfa, súbelo, ¿vale? 2048 dice Tranchete que podría ser. ¿Vale? Karma Crow dice la estética gótica, lo que pasó a Brandon Lee. Es que lo escribí, pero al reiniciar no lo leerías. No, seguimos, eso no pasa nada. Eh, Tranchete dice Yo Robot. Muy cierto. En Yo Robot, digamos que la predicción que hacen no es muy allá. A mí una que me llama mucho la atención con eso. Más que una película es un conjunto de películas, que son todas las que aparecieron en la época en la que se estrenó The Warriors, que es una película muy chula, muy buena, y que en esa época, en los años 70, entrando 80, la gente le tenía mucho miedo, de esto hablamos ayer, Sora, a los movimientos estudiantiles en la calle y a las bandas de delincuentes. Decían que iba a llegar un momento de directamente guerra en las calles. Un buen ejemplo era Demolition Man, que Demolition Man dice que para 1999 toda la zona de San Francisco es una zona de guerra, pero de guerra absoluta. Creo que eso ya pasó. Sí, eso ya pasó. El tema es que, a ver, es obvio que existen bandas de delincuentes, pero el miedo, la razón por la que salían esas películas, que otra de ellas es japonesa, es la de Takeshi Kitano. Ay, Battle Royale. Son debidas eso, al miedo que tenían las anteriores generaciones a las nuevas generaciones y a sus movimientos. Y ya hemos visto que, hombre, sí que hay alguna que otra hostia de vez en cuando, pero no es lo que se imaginaban. Ni de coña. Tranchete dice Minority Report. Minority Report, no sé en qué año exactamente está basada y tal, pero es verdad que el tema de directamente predecir el futuro es algo que parece que está más que lejos. ¿No? Por desgracia, ¿no? O quizá por suerte. No, no Alien sabría también. decir. No sabría decir. Yo creo que Alien entre comillas. Alien, sí, bueno, Alien lo que pasa es que está fundamentado en un futuro muy lejano. Así que, a ver, Pero no sé si toca un futuro medianamente cercano. yo de Alien lo que diría que está mal es sencillamente la tecnología que se usa. O sea, porque la tecnología que se usa es del año de la quinta polca. Es que cuando salió la película ya había cosas mejores que lo que se ve en la película. No sé. Totalmente. Karma Crow dice una muy buena, pero que conste que aquí no hablamos solo de ciencia ficción. También de predicciones relacionadas con la sociedad, con la cultura. Regreso al futuro 2, evidentemente. ¿Dónde están mis zapatillas autoajustables? ¿Y mi aeropatín? Yo quiero tener un aeropatín. ¿Por qué no existe? ¿Por qué no existe? Y que conste que no lo quiero para montarlo, lo quiero para tenerlo ahí. ¿Vale? Y ya está. O para llevarme las cosas de la cocina al cuarto, fácilmente, flotando. Pero... ¿Y yo era la vaga? ¿Cómo? ¿Se te ha oído mal? ¿Y yo era la vaga? Sí. Pero nadie ha dicho que no haya un vago. Tú eres vaga. Yo puedo ser vago, ¿o no? No, tú eres la única vaga del mundo, ¿no? Quizás. Tranchete, alguien no va a predecir el futuro. Mi. El aeropatín ya existe. Cierto. Existe el aeropatín. Pero digamos que no lo veo un producto de masas. Porque la gracia de poner 3 imanes superconductores creo que costaba 120.000 pavos. Por ahí andaba la cosa. Mira, una que me parece muy interesante. ¿Os molaría la idea de Altered Carbon? Dice Karma Crow. Sí. Yo Además, no he creo que visto es un Altered futuro más o Carbon. menos cercano. Yo sí lo he visto y no tiene, vamos, ni de lejos. Es decir, ¿dónde está aquí que puedas coger y capturar el alma de una persona y metérselo en otro cuerpo? No, pero él lo que pregunta es si os gustaría la idea. Que Que si nos gustaría. por Pues cierto, sí, antes de que respondas, evidentemente. perdón. Que sí, evidentemente, porque es una manera de prolongar la vida. Uh-huh. Hay una película, era lo que iba a decir, hay una película que no me acuerdo cómo se llama, es antiquísima, que habla de lo mismo que Altered Carbon,
y de cómo los ricos secuestran a gente del pasado para meter su mente en ellos. Y prácticamente esclavizan a toda la población. Porque de ahí viene uno de los miedos del transhumanismo, del movimiento transhumanista. Que para quien no lo sepa, el transhumanismo es un movimiento que está fundamentado en otros países, en algunos países, en varias élites, como pueden ser, o sea, directamente los millonarios. En Rusia, por ejemplo, ocurre así. De gente que quiere superar los déficits, los problemas del cuerpo humano. Y que, ¿por qué lo quieren hacer? Pues quieren hacerlo pues para vivir eternamente. Y si tú a un rico le das vida eterna, estamos en un problema. La verdad. Otra película en la que ocurre Un poco. es In Time. En In Time el tiempo Cierto. literalmente es, Es una moneda. es una moneda y los ricos siguen siendo ricos eternamente. Lo cual parece bastante peligroso. Hay otra peli, no sé si recuerdas ¿Sí? el título, en la que eh, digamos que los ricos se han ido a vivir en colonias en el espacio Ujú. Continúa. y digamos que los pobres se quedan en la tierra y tal, pero donde tienen mejores médicos y demás es arriba. Sí, Entonces todo se el centra mundo quiere mucho en ir la arriba. medicina, ¿verdad? Esa película. Sí. Sé cuál es. Elysium puede ser. Exacto. Es Elysium. Es una No película. sé en qué época se basa, pero Es una película bueno. reciente y lo pone también lejos en el tiempo. Lo pone en un 2080 o por ahí, que sería perfectamente viable, por cierto. Todo lo que se ve en la película, salvo el tema de. ¡Ping! ¡Máquina! ¡Te has curado! Mm, te metes en la máquina, te has curado un cáncer. Venga, adiós. Obviamente eso todavía está muy lejos. Pero el Sí. tema de estaciones en el espacio, tal y como las ponen, es. Las ideas que tienen se podrían haber montado en los 80. Te lo digo así. Así que es totalmente posible. Y esa película es del mismo director sudafricano de Distrito 9. Y que es un auténtico peliculón. Y que ese hombre, película que hace, película que me encanta. También ha hecho Chapi, que es una película que va de algo que sí que me da mucho miedo porque ahí sí que se acerca a la predicción. Y es el tema de robots policiales, de robots independientes que actúen de policías. Nos estamos acercando mucho a ello con la tecnología drone. Mucho. A ver, Tranchete dice que si el transhumanismo tiene que ver con la transhumancia. Solo si el rico al que le han añadido un cerebro positrónico es pastor de ovejas. Porque si no, ¿cómo va a ser transhumante? Claro. Karma Cross dice, ¡oh, Chapi! Pues sí, es que es muy buena película. Me gustó mucho. ¿Algo más? Si os ocurre algo más, algún comentario más por ahí. O, si queréis, podemos ir chapando. No sé cuánto llevamos. No lo sé. Creo que llevaremos en Un torno. poco. Sí, un Empezamos a poco las mucho. 8. Y son las 10 menos 20. Llevamos una. Qué bien. Llevamos 1 hora 40 minutos. ¿Tú No, pero quieres que está edite todo. esto para antes del mes que viene? Bueno, Tenemos tiempo. tenemos tiempo. Es verdad. Maldita Tenemos sea. tiempo. Me ha pillado. Bueno, pues creo que como primera experiencia de un debate entretenido sobre un tema en especial, que creo que hemos tocado un pelín ámbitos de la metafísica, de la filosofía, de la cultura, de la comunicación cultural, creo que ha estado muy bien. Sí. Dice Tranchete que sí, que tenemos tiempo, no como en la peli esa, pues no, mira, el marcador lo tengo a 0. Voy a morir. Eh, yo creo que ha quedado bien y que, la verdad, ya nos daréis vuestra opinión. Me encantaría que os suscribáis tanto a esto como a mis canales de YouTube, que son Frikicine Blog y La Trastienda de Newton. Frikicine Blog, La Trastienda de Newton. Dentro de poco voy a resucitar mi cuenta de Twitter, que se llama igual, Frikicine. Karma Crow dice, si has traído a Sora y no habéis hablado de Coherence. Claro, es que estábamos siendo incoherentes. Claro, sí. Bien,
Es verdad que, a ver, Coherence es una muy buena película, pero Es una maravilla, todos tenéis que verlo. no está relacionada Es con los obligatorio. temas que hemos tratado. No. Quizá en un directo que hagamos pronto podamos hablar de películas de ciencia ficción o de fantasía que nos han marcado, no desde un punto de vista personal, sino porque nos apasiona la idea que se pone, ¿no? Nos da la Mm. imaginación de ver. Dice, mira, imagino infinitas posibilidades gracias a esta película. Coherence es un gran ejemplo. The Man from Earth es el ejemplo que a mí me llega siempre cuando hablo de esto. Y ese tipo de filmes que Ujú. son maravillosos. Por cierto, Coherence, una película de bajo presupuesto, chapo, Estupenda. hecha 6 tíos metidos en una casa. Adivinad, Sí, literalmente. The Man from Earth, una película de bajo presupuesto de 6 tíos metidos en una casa. O sea, Maravilloso. las dos en eso son muy parecidas y las recomiendo muchísimo. Así que vedlas. Así que, Sora, despídete. Pues nada, chao. Impresionante. Es una despedida Buah. profesional. Es genial, maravillosa. Sí. Karma, el por cierto tienes que darte mucha prisa. Si no, no te respondo. La peli de Gina Akimbo. Eh, me pillas Guns. Me pillas fuera de Yo juego. tampoco. Ah, Gans. Gans. Me pillas fuera de juego, no la he visto. ¿Tú la has visto? Es del anime. Gans. No, no, dice Guns, Guns, armas. Guns, no es Guns. Ah, Gans. Dice que es Ni del idea. protagonista de Harry Potter, es decir, de... Ay, ay. Hace haciendo de mago. No me acuerdo. ¿Te puedes creer que ese hombre, después de hacer esa película de Harry Potter, ha hecho peliculones? Me sé su biografía entera, me sé hasta la enfermedad que tiene en las manos. Y no me acuerdo de su puñetero nombre. Oh, en fin. Ese hombre, por cierto, ha hecho un peliculón buenísimo que es Horns. Cuernos. La he ¿Vale? Que yo visto. tengo mucho Sí. sitio para poner los que quiera, pero es igual. Eh, Horns es un peliculón padrísimo. Tenéis que ver eso. Guns me la apunto y a ver qué tal. Daniel Radcliffe. Muchas gracias, Karma. Eh, pues lo dicho, nos vamos a despedir ya. Os esperamos. Creo que a partir de ahora los directos los voy a hacer miércoles y sábado o domingo. Estoy viendo si sábado o domingo. ¿Por qué? Esta indecisión. Pues porque cuando no estamos en una cuarentena, habitualmente los domingos los tengo bastante ocupados. Pero bueno, así que veremos qué pasa. Por ahora seguramente sea los sábados. El próximo sábado jugaremos a algo mientras charlamos de tonterías. Seguramente sea del videojuego Heroes and Generals, un free to play. Así que estaré encantado de que estéis por allí. Sin más, muchas gracias por estar aquí y hasta pronto. Chao.